Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estimados amigos, es un placer saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles las mejores bendiciones para este nuevo día que Dios nos presta. Iniciemos con el pie derecho estudiando la Biblia con el tema Elías. El versículo de esta mañana lo encontramos en 1 Reyes capítulo 17, versículo 1. Y dice así: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oremos, por favor. Gracias, Señor, por este nuevo día. Cuida de cada uno de nosotros y de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. En el tiempo que reinaba en Israel el rey Acab, allá por el año 852 a.C., vivió un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía. La palabra de fe y poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La ley de Dios estaba casi olvidada. La incredulidad iba en aumento. Con angustia en el alma rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo, que le enviase castigo si era necesario para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación del cielo. La oración de Elías fue contestada, por cuanto los adoradores de Baal aseveraban que los tesoros del cielo, el rocío y la lluvia, no provenían de Jehová, sino de las fuerzas que regían a la naturaleza. La maldición de Dios iba a descansar gravosamente sobre la tierra contaminada. Se iba a demostrar a las turbas apóstatas de Israel cuán insensato era confiar en el poder de Baal para obtener bendiciones temporales, hasta que dichas tribus se volviesen a Dios arrepentidas y le reconociese como fuente de toda bendición. No descendería rocío ni lluvia sobre la tierra. A Elías fue confiada la misión de comunicar al rey Acab el mensaje. Partió enseguida. Caminó día y noche hasta llegar a Samaria, capital del reino, y sin solicitar ser admitido en el palacio y arropado con la sencilla vestimenta que traía, pasó frente a la guardia sin que se fijaran en él y se paró frente al asombrado rey. Y alzando la mano hacia el cielo, declaró: Vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero antes de que Acab se recobrase de su asombro, Elías desapareció tan rápidamente como se había presentado. Se le ordenó al profeta esconderse en el arroyo de Cherit y beber de su agua, pero recibiría alimento traído por cuervos. Inmediatamente el rey mandó buscar a Elías para hablar con él, pero no lo encontró. La reina Jezabel, enojada por el mensaje y que era pagana y sostenía a 450 sacerdotes de Baal, hizo lo mismo sin tener éxito. El mensaje fue recibido con burla y ridículo, pero la palabra del profeta entraron en vigencia inmediatamente y después de algunos meses la tierra, al no ser refrigerada por el rocío y la lluvia, se secó y la vegetación se marchitó. Los ríos y los arroyos comenzaron a secarse. Los sacerdotes del dios pagano Baal
recomendaban que no se temiese al Dios de Elías, ya que Baal era quien producía los granos y los frutos de la tierra. Seguramente daría alimento a los hombres y animales. Con costosas ofrendas procuraban que su dios pagano respondiese a sus clamores, pero sin éxito, puesto que no aparecían nubes en el cielo para interceptar día los rayos ardientes del sol. Pasó un año y aún no había llovido. La tierra parecía quemada por fuego. El calor abrasador del sol destruyó la poca vegetación que había sobrevivido. Los ríos y los arroyos se secaron y los rebaños vagaban angustiados, mugiendo y balando. Los árboles de los bosques, como esqueletos de la naturaleza, ya no proporcionaban sombra. El aire reseco y sofocante levantaba remolinos de polvo que enceguecían y casi cortaban el aliento. Ciudades y aldeas antes prósperas se habían transformado en lugares de luto y lamentos. El hambre y la sed hacían sus estragos con terribles mortandad entre hombres y bestias. El hambre, con todos sus horrores, apretaba cada vez más. Sin embargo, aún frente a estas evidencias del poder de Dios, Israel no se arrepentía. No veía que el que había criado la naturaleza controla sus leyes y que puede hacerlas instrumentos de bendición o maldición. Dominada por un corazón orgulloso y enamorada, por un culto falso, la gente no quería humillarse y empezó a buscar otras causas del desastre. Hoy en día sucede lo mismo. Dios permite los desastres para que la gente reflexione y se acerque al Dios verdadero. Y sobre todo, guarde sus principios de orden y justicia. Pero tal parece que la gran mayoría de la gente no escucha la voz de Dios por medio de los desastres actuales y le es indiferente, sigue la fiesta andando. Atribuye los desastres a otras causas y no a la verdadera. La reina Jezabel denunció a Elías como el causante de los sufrimientos y sostenía que si lo eliminaran, estos terminarían. Motivado por la reina, el rey Acab inicia una búsqueda meticulosa dentro y fuera del país para encontrar el escondite del profeta a quien odiaba y le temía. Pero la búsqueda fue en vano. Dios cuidaba del profeta. Frustrada Jezabel mandó matar a todos los profetas de Jehová que estaban en Israel, pero no perecieron todos. Transcurrió el segundo año de escasez y los cielos sin misericordia no daban señal de lluvia. La sequía y el hambre continuaban devastando todo el reino. Así sucedió por 3 años y medio hasta que Dios le indicó a Elías que se presentara delante del rey Acab y exigirle que todo Israel fuese congregado sobre el monte Carmelo para tener un encuentro con los 450 profetas de Baal y Astarte. Acab obedeció enseguida, como si el profeta fuese el monarca y el rey un súbdito. Ya que en el Carmelo Elías habló y dijo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos 2 bueyes y escójanse ellos el uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, mas no pongan fuego debajo, y yo haré lo mismo con el que me toca. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. El pueblo respondió: bien dicho. Los paganos prepararon su altar, y con saltos contorsionados, moviéndose sus largas cabelleras y dándose navajazos en su piel hasta chorrear la sangre sobre ellos, conforme a su costumbre, gritaban: Baal, respóndenos. Pasó todo el día y el sacrificio no era consumido. Los astutos sacerdotes procuraban idear algún fuego sobre el altar, pero Elías vigilaba cada uno de sus movimientos. Por fin, enronquecidos por sus gritos,
Con ropas manchadas de sangre, los sacerdotes cayeron en la desesperación y empezaron a maldecir a sus dioses y a darse por vencidos. Ya era el sacrificio de la tarde y Elías, escogiendo 12 piedras, edificó su altar a Jehová. Preparó el novillo e hizo un canal alrededor del altar, pidiendo que lo llenaran de agua doblemente, al igual que al sacrificio. Luego, arrodillándose reverentemente delante del Dios invisible, elevó las manos hacia el cielo y pronunció una sencilla oración. Apenas acabó Elías su plegaria, bajaron del cielo sobre el altar llamas de fuego, como brillantes relámpagos, y consumieron el sacrificio. Evaporaron el agua del canal y devoraron hasta las piedras del altar. Al ver este espectáculo celestial, el pueblo exclamó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por fin el pueblo despertó de su letargo de maldad. Oremos. Ayúdanos, Señor, a despertar de nuestro letargo de maldad y aceptarte como nuestro verdadero Dios y Salvador. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy pronto el cielo y la tierra han de pasar. No es un sueño, Dios hará todo nuevo ese día. Libre del pecado que me ha hecho tropezar, la maldad removida para siempre será. No habrá noche ni temor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran Yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Naciones todas unidas se postran a adorar, solo se escuchan alabanzas a Cristo el Rey. Se abren los libros con gran lentitud. Conozco al Rey, ya no temeré. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más temor. Alabaremos al gran Yo soy, en la luz viviremos del Salvador. Mira allí, hay mansión preparada para mí. Yo moraré para siempre con mi Jesús. No habrá noche ni dolor, no más lágrimas, no más llanto jamás. Alabaremos al gran Jesús.
amiguitas, ¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero saben, el esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado y pensó, yo me voy a volver a mi tierra. ¿Qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos. Me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo
y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.